comienzos. Bienvenidos. A veces cuando hablamos palabras estrepitosas es la palabra, ¿cierto? Así como tan rimbombantes, a veces nos asusta, ¿cierto? Cuando hablamos de escatología, automáticamente, ¡ay! Padre Santo, ayúdame. Pero ¿sabes? Yo he aprendido algo bien hermoso, y es que la escatología tendría que no solamente ser un estudio para hacer crecer nuestros pensamientos o nuestro conocimiento, sino que tiene que ser aquello que el Señor utilice para poder ubicar a la iglesia en el tiempo que está viviendo y saber qué hacer según el tiempo que está viviendo. Entonces, yo en este tiempo, la verdad, desde que llegué a esta preciosa congregación, una de las cosas que me llamó la atención siempre fue conocer los tiempos, los momentos. Y el Señor fue de a poquito entregando su conocimiento, y he sido tan bendecido, tan bendecido. Y hoy quiero hablarle acerca de este tema que le he puesto así: la prueba del tiempo final. Quizás debería haberle puesto las pruebas del tiempo final. ¿Y por qué? Porque no es solamente esta la única prueba, sino que podemos encontrar en la Biblia muchas más. Pero he querido en este día hacer énfasis particularmente en dos. Si usted ve ahí la imagen, ve una casa puesta sobre una roca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero también hay agua y también hay fuego. Entonces, los días finales, Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, interesantemente, cuando nosotros comenzamos a ver el estudio acerca de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, pero de los días finales, el Señor, para poder mostrarnos una hoja de ruta, para poder hablarnos de lo porvenir, nos habla de lo pasado. Es decir, en el futuro va a ser como en los días de Noé, como los días que ya fueron. Es decir, que pareciera que para poder entender los eventos por venir, tenemos que entender los eventos que pasaron. Porque la Biblia en Eclesiastés dice que todo lo que va a pasar ya pasó. Mire qué cosa tan interesante. Todo lo que va a pasar ya pasó. Eso nos enseña que el Señor nos quiere mostrar lo por venir a través de lo que ya ha pasado. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Ok, entonces acá vemos 2 días que nuestro Señor Jesús cita mientras está hablando acerca de las cosas a por venir. Cita 2 días: los días de Noé y los días de Lot. Entre paréntesis, no son los únicos días. Están también los días de Elías, pero ese no es el tema de ahora. Solamente hoy vamos a hacer un poquito de zoom, como cuando está con su pantalla y hace así, y hace el zoom.
vamos a hacer el zoom a un día en particular, pero también vamos a mencionar otro, que están ligados con estos dos textos que le estoy mencionando. Los días de Noé. Acá hay similitudes, pero también hay diferencias, que se las dejé ahí anotadita para que si usted quiere anotar, las pueda tener en conocimiento. Pero a mí lo que me llama la atención es que unos días fueron a través de diluvio, a través de agua. Vino destrucción a la tierra por medio de agua. Y en los días de Lot vino destrucción a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Por fuego. Entonces yo me puse a pensar, si la Biblia, el Señor nos empieza a señalar los días de Noé y los días de Lot como una especie también de, lo voy a decir así, de brújula para poder saber cómo estamos ubicados. Y a pesar de que los días de Noé y los días de Lot van a llegar en su cumplimiento total en el tiempo, en el periodo tribulacionario, esto es importante señalar, hermano, que los días de Noé y los días de Lot van a llegar en su totalidad en el periodo tribulacionario. Pero ya vemos ciertas cosas, ciertos aires. A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Antes de que venga Elías, tiene que venir el espíritu de Elías. Una ministración de parte del Espíritu Santo que va a traer restauración. Ahora, mire, antes de que se manifieste el anticristo, ya se manifestó, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo. Eso lo dice la Biblia. Que hermano, ya está ministrando. Estoy tratando de poner bases sobre lo que le quiero predicar. Sé que quizás alguno dice, ay, ¿por qué están predicando estas cosas? Quizás me quieren meter miedo. No, para nada. Créame que no, todo lo contrario. Quiero afirmarlos a una esperanza gloriosa. Como dice esa canción, esperanza gloriosa, Jesucristo volverá. Entonces, notamos que los días de Noé hubo destrucción, hubo prueba a la humanidad. ¿Con qué? Con agua. Y en los días de Lot, con fuego. Entonces, mire, yo me puse a pensar, decir, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Y noté algo, que cuando la Biblia habla de poner a prueba los cimientos, lo hace a través de la prueba de agua. Y cuando la Biblia señala la prueba de fuego, está hablando sobre lo que se edificó, los materiales con los que se edificaron la casa. Eso nos está dando un mensaje. Porque si en los días de Noé hubo un diluvio y sabemos que no ha llegado a plenitud el cumplimiento, significará que los días de Noé no solo están haciendo referencia a un cambio climático o a las inundaciones, sino que también está hablando de un movimiento espiritual que está tratando de derribar la casa. Mire, sé que hasta el momento estoy poniendo ahí base, todavía no me apiedré. Mateo capítulo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, mire, interesante, las practica. No se trata solo de oír, sino de practicar. Esa es la diferencia, la práctica de la palabra. Es que si no, somos
solamente oidores olvidadizos y tenemos que avanzar de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Pero acá es importante oír las palabras y diga conmigo, practicar. Practicar, hermano. Mire, acá tenemos por misericordia del Señor palabras que los hermanos están siempre dando. Tenemos discipulado en la oración de la mañana, en las distintas oraciones, tiempo de palabra, luego oración. Hay palabra, pero tenemos que poner en práctica aquello que se nos está enseñando. Entonces, el que oye las palabras y las practica será semejante a un varón prudente. Edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque había sido cimentada sobre la roca. Pero es que, hermano, esto yo sé que lo hemos escuchado chorrocientas mil veces. Pero quiero que comprendamos que muchas veces podemos vivir situaciones que vienen a la manera de una inundación, de un torrente de agua, de ríos, de soplidos. Y quizás lo que está probando es el cimiento de la casa. ¿Por qué? Porque cuando habla del hombre sobre la arena, no le critican la sobreedificación, sino que le critican en dónde cimentó. En dónde cimentó. En dónde puso su casa. Por eso digo que el agua viene para probar dónde estás cimentando tu casa. ¿Dónde estás cimentando tu familia? ¿Dónde estás cimentando? Y es una pregunta que tendríamos que hacernos. Y vamos a verlo un poquito más en profundidad. Pero luego veo 1 Corintios capítulo 13, del 12 al 15, y dice: y si sobre este fundamento, mire, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Mire, pues por el fuego será revelada. Pero interesante que aquí no está hablando de probar el cimiento, sino que está hablando de probar con el material que estamos edificando la casa. ¿Y qué lo prueba? El fuego. El agua prueba tu cimiento y el fuego prueba con lo que tú estás edificando. Y ahí aparecen 6 materiales que en rigor del tiempo no me va a dar para poder explicarlos, pero sí lo voy a ejemplificar con algunas cosas para que usted pueda saber cómo estoy sobreedificando. Y después vamos a hacer un zoom acerca de el cimiento, de edificar sobre el cimiento correcto. Mire, entonces, la prueba y los elementos: agua, Noé, fundamentos; fuego, Lot, edificación. Quizá ahí debería haber puesto días de Noé, agua, fundamentos; fuego, días de Lot, edificación. ¿Por qué? Porque recordemos que el agua está probando sobre lo que estamos cimentando y el fuego lo que estamos edificando. Hermano, mire, me vino el texto ahora a la mente. Porque hay algunos que edifican sobre tumbas de profetas. No puse el texto.
Y ¿sabe lo que dice la Biblia? Cuando Jesús está enseñando, dice: ay de ustedes, porque edifican sobre las tumbas de los profetas que sus padres mataron. ¡Wow! ¿Sabe lo que a mí me habla eso? Que hay quienes edifican sobre aquellos que mataron lo profético. Y me parece, si alguien me ayuda con el texto, se lo agradecería, que ahí está hablando de los doctores de la ley, de los intérpretes de la ley, aquellos que tendrían que tener una maestría en la palabra profética. Pareciera que involucionaron y ahora edifican sobre la tumba de lo profético porque no lo comprenden. Padre Santo, se me vino y se los dije. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Entonces, mire, voy a hacer un zoom acerca de la sobreedificación y las cosas que son probadas en fuego. Y acá en estos 6 materiales hay 3 materiales que resisten al fuego o que los purifica, y otros 3 materiales que el fuego los destruye. Y solo lo vamos a mencionar porque le insisto, esto sería ponernos a predicar sobre cada uno de ellos. Pero quiero hacerle el zoom a otra cosa. Pero se lo dejo ahí para aquellos que son estudiosos. Si quiera buscarlo, le voy a dejar ahí un par de textos. Y si cualquier cosa me pueden preguntar si estamos acá. Y dicen: hermano Fernando, ¿qué otro texto? Y ahí podemos conversar un poquito. Las 3 sobreedificaciones que resisten el fuego: oro, plata, piedras preciosas. Oro, edificación sobre fe. Y el lugar santo y santísimo. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Es que habían, ¿por qué dije, puse el lugar santo y santísimo? Porque habían cosas dentro del tabernáculo que se tenían que hacer con oro puro. Y eso también nos está enseñando, es un mensaje para ver cómo debemos edificar de la manera correcta. Y digo fe porque acá en Primera de Pedro habla acerca de vuestra fe más preciosa que el oro, es decir, una edificación correcta, una muralla correcta, para que pueda quizás darme a entender mejor. Una muralla correcta sería edificar sobre fe, hacer una muralla de fe. Plata, según la Biblia, palabras del Señor, enseñanzas de plata, y la lengua de los sabios, dice la Biblia, que es plata. Es decir, edificar, hermano, mire, yo le puse un solo texto, pero acá hay más de uno. La lengua de los sabios es edificación con plata. Es una edificación que resiste el fuego. Piedras preciosas, dones, conocimiento y prudencia, sabiduría, y es la edificación de la mujer virtuosa. La Biblia habla de la mujer virtuosa como una que edifica su casa y que además es una piedra preciosa. ¿Y quién es la mujer virtuosa? La iglesia. Pero también significa otras cosas. Por eso le digo, esto es amplio. Entonces, acá estos son 3 materiales que nos habla acerca de la edificación. Se lo voy a decir así, de los muros. Pero hay otras 3 que no resisten el fuego, que son la madera. Ahí le puse solamente una característica. La madera es igual a idolatría, Oseas 4:12. El heno es igual al humanismo, edificar con fuerzas humanas a través de lo que nosotros creemos o pensamos. Hojarasca, paja, que es hechicerías. Pero es que, hermano, mire cuántas casas han sobreedificado con las cosas incorrectas.
¿Cuántas veces hemos quizá comenzado a hacer murallas con el material incorrecto? Por eso es que nosotros tenemos que irnos a la Escritura para poder saber cómo edificamos nuestras casas, con qué material la estamos edificando. Quizás algún ejemplo más práctico. Una casa edificada con la idolatría. Y sabe que una de las idolatrías que podemos también encontrar es la egolatría. Una idolatría de sí mismos, que la vemos hoy presentes en nuestras redes sociales de una manera tan tangible. Una imagen de nosotros mismos a la manera de Saúl. Por favor, hónrame delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo. Y el Señor lo estaba rechazando. ¿Por qué no fue como David, que dijo: bueno, Señor, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu? Eso también puede ser una forma incorrecta de edificar. Por eso le digo que esto es solamente una espiguita para que usted pueda seguir comenzando a estudiar. Entonces me llama la atención la familia de los justos, porque a ambos dos la Biblia lo llama justo, al justo Lot y también al justo Noé. Pero lo interesante es que a Noé también le dice que era perfecto. Entonces no era solamente nivel de justo, sino que también Noé había avanzado a un nivel de perfección. Y mire, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la familia de Noé es salvada del diluvio. Mire, a Noé se le llama predicador de justicia. ¿A cuántos salvó Noé? Hermano, solamente 7, con él 8. Hermano, mire, perdón, pero en mi humanidad yo diría: Señor, pero un predicador de justicia, mínimo 50. Pero pareciera que el Señor mide a los predicadores de justicia de otra manera, ¿cierto? Pero lo llama predicador de justicia y salvó a su casa. Fue capaz de salvar su casa, fue capaz de ministrar su casa, fue capaz de liberar su casa. Y es que ministrar y liberar a nuestra casa a veces es más complejo, porque conocen nuestros pies de barro, conocen cuando estamos de mala, conocen cuando estamos un poco molestos, conocen que a veces quizás no queramos orar. Pero Noé tuvo que tener tal solvencia que su familia le creyó. Y a pesar de esa predicación que dio Noé, ningún otro, solo 8 personas fueron salvadas. Dios lo ve como un predicador de justicia. ¿Sabe? A veces pensamos que solamente tenemos que predicarle a multitudes y que esa es nuestra manera. Mire, si el Señor pone multitudes, gloria a Dios. Pero Noé le predicó a su casa. 2 o 3 dice la Biblia, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces no es el número. Aunque un gran predicador como Pedro, que salvaba a miles, pero él mismo, Pedro, reconocía en Noé un predicador de justicia, porque no se trata del número. Por eso aquellos que quizás salen a evangelizar a las calles, no importa si uno solamente se salva. Si Dios añade 1000, gloria a Dios. Pero quizás fuiste
y predicaste una y otra 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 y otra, y solo llegó uno, pero ese uno es un discípulo del reino. Entonces, la familia del justo Noé, salvada. Y la familia del justo Lot, porque lo habla también como justo. Pero hermano, mire, es que eso es para conversarlo. ¿Por qué le dice justo? Si uno ve el fin que tiene Lot, uno con su mente nuevamente natural, limitada, diría: Señor, pero yo no lo veo así tan justo. Pero es que, hermano, ¿cuántas veces cae el justo? 7 veces cae el justo. Y yo he aprendido que una persona, porque cae, no es que deje de ser justo. Puede que esté caída y puede que haya necesidad de manos que tengan que levantarla. Entonces era justo, a pesar de no ser perfecto como Noé, pero era justo. Pero esta situación provocó que Lot perdiera su familia. Su esposa se convirtió en estatua de sal y sus hijas. Usted sabe lo que pasó con sus hijas. Si no, le ruego que lo pueda ir a buscar para poder comprender este mensaje también. Tuvo una perversión familiar, un incesto de parte de sus hijas. Embriagaron a su padre. ¿Por qué? Porque probablemente hayan sido ministradas por Sodoma. El caso de Lot, habría que también hacerle otro zoom, porque también es muy interesante, porque dice que él veía los campos de Sodoma como el Edén, como el huerto del Señor. Pero qué visión más rara, porque estaba viendo con unos ojos naturales, no con los ojos del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que ver con ojos espirituales. Cuando tengamos que tomar una decisión, es que se ve, me voy a decir quizás algo, no sé, perdón, me voy a ir del país porque este otro país se ve más próspero, y quizás no sea la voluntad del Señor. Puede ser también con un trabajo. Me voy a ir porque este trabajo, y no le preguntaste a Dios, y viste quizás ese trabajo como un huerto que Dios había bendecido, y era uno que te estaba llevando a la perdición familiar. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Cuando nosotros vemos que la casa está puesta a prueba, necesitamos poder entender lo que significa la palabra casa en la Biblia. Y ahí está, es una de ellas, de sus significados en la palabra hebrea bayit, que tiene muchos significados. Yo puse solamente estos 5. ¿Para qué? Para que pudiéramos comprender el mensaje de una manera. Es decir, que cuando estoy diciendo casa, estoy diciendo familia. Que cuando estoy diciendo casa, estoy diciendo morada. Que cuando estoy diciendo casa, estoy también diciendo templo. Son similitudes y sinónimos. Entonces, cuando hablamos de que la casa es puesta a prueba, podemos estar hablando de que la familia está siendo puesta a prueba, de que el templo está siendo puesto a prueba. Por eso necesitamos comprender lo que en su totalidad esto. Y aquí tocamos este texto que lo vimos hace un ratito atrás. Pero mire esto. Quiero hacerle ver algunas cosas
Mateo capítulo 7, 25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero mire, es que ahora es donde comenzamos, porque habría que explicar qué son los vientos, qué son los ríos, qué significa aquello, por qué Dios lo dispuso en la palabra y por qué esa casa se estaba siendo probada en el cimiento y las cosas que están relacionadas a todo esto. La Biblia Kadosh dice: los ríos crecieron, la lluvia cayó, los ríos crecieron, los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Nosotros comprendemos quién es la roca, ¿cierto? Amén. ¿Quién es la roca? Cristo. Muy bien, un 7. Todo aprobado en discipulado. Ok, la prueba de la tormenta. Mire, cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, la golpearon, dice una traducción, y vinieron ríos. Es que, hermano, a veces leemos la Biblia muy rápido y no nos damos cuenta que la Biblia se explica a sí misma y que a veces tenemos que preguntarnos: Señor, ¿y qué significa esto? ¿Qué significan, por ejemplo, los ríos? ¿Qué significan los vientos? ¿Hay algo que la Biblia habla en relación a eso? Son cosas que tenemos que preguntarnos para nosotros poder mirar hacia lo que estamos edificando, pero en lo que estamos también edificando. Padre Santo. Mire, y acá el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, 2 de Corintios 11, 26, en viaje frecuente, y empieza a mencionar 8 peligros. Y uno de esos peligros de ríos. ¿Qué significarán? Mire, acá hay que también comprender algo. Y es que hay aguas, como decía la profecía hoy, hay aguas que vienen de parte de Dios. Y esas, hermanos, como dice, son ríos de agua viva, ¿cierto? Hay ríos que vienen de Dios, pero como el enemigo también es copión, hay ríos que también vienen del enemigo. El río de Dios, hermano, inundémonos completamente, como en Ezequiel, hasta los tobillos, luego, ¿cierto?, hasta la rodilla, y luego finalmente sumergido completamente en el río de Dios. Hermano, la lepra se sale en el río. En el río de Dios hay un fluir de alabanza, hay un fluir de sanidad. Pero en el río de las tinieblas, peligros de ladrones, peligros de minas, de los de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Mire, peligros entre falsos hermanos. Hermanos, todo esto sería para que tenemos que estudiarlo. Porque la Biblia dice que estos tiempos son tiempos peligrosos. Y si son tiempos peligrosos, ¿qué cosas son peligrosas y las que Dios nos está haciendo advertencia para no poder caer en aquellas cosas? Mire, y ahora comenzamos a ir a lo que el Señor estuvo poniendo en mi corazón: las corrientes del dragón. Así como los días de Noé
los días de Lot, comenzamos a ver, lo voy a llamar así, brisas de aquello que va a terminar de cumplirse en la tribulación. Hay cosas en la Biblia que, a pesar de que no llega el cumplimiento pleno, ya comienzan a ver brisas de algo. ¿Por qué lo digo? Porque el texto que voy a tocar es un texto que está ligado a algo post arrebatamiento, que está ligado a Apocalipsis 12. Pero que, a pesar de que sea post arrebatamiento, comenzamos a ver desde este tiempo brisas, cosas que nos están anunciando aquello que está por venir. Padre Santo, que el Señor nos ayude. Entonces la serpiente vomitó de su boca en pos de la mujer cantidad de agua como un río, a fin de que la mujer fuese arrebatada por la corriente. Otras traducciones dicen arrasada o llevada por la corriente. Quiero dejar algo claro, que esta es la forma en que las tinieblas quieren manifestar a la iglesia, una corriente para que la iglesia se desvíe. Que, a pesar de que esto está hablando, cuando vemos el contexto de Apocalipsis 12, post arrebatamiento, le insisto, comenzamos a ver, a sentir la brisa de lo que viene. Hermano, pero es que, mire, realmente el periodo tribulacionario hermano, no tendríamos que querer pasarlo si la Biblia dice: orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Por qué dirá eso? Porque es algo que viene en donde está la furia del dragón, en donde está también la furia, hermano, la ira de Dios también. Pero el Señor nos dejó una esperanza, que era que le íbamos a volver a ver y que Él iba a rescatar a la iglesia como esa perla de gran precio. Pero acá lo que nos habla, y puse esta traducción porque me gustó esta frase: vomitó de su boca. Mire, ¿cuántos han visto películas de dragones? Yo, hermano, le tengo que confesar. ¿Cuántos de ellos escupen agua? Casi siempre fuego. Pero acá el dragón escupe agua. Las aguas de la ramera. Apocalipsis capítulo 17 verso 1: y vino uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ay, Señor. ¿Sabe? La gran ramera se asienta en donde vomitó el dragón. Se acomoda en donde vomitó el dragón. Y esas corrientes también lo podemos ver en la Biblia como corrientes doctrinales. Porque Babilonia también es confusión. Confusión religiosa. Confusión que mezcla
Hay un sincretismo dentro de Babilonia. Y pareciera que la ramera no quiere escapar, porque en la mujer de Apocalipsis 12 el Señor la vuelve a rescatar. Pero en la de Apocalipsis 17 se siente cómoda con lo que el dragón está vomitando, con las influencias que el enemigo está haciendo. Le insisto, hermano, mire, esto nos ayuda a poder mirar, porque si Babilonia influenció nuestra casa, hubo un hombre que guardó un manto babilónico en su morada, y ese manto babilónico le acarrió destrucción para su casa. Había cimentado no sobre la roca, sino que había puesto su cimiento, lo que está debajo, porque los cimientos son lo que sostienen la edificación. Había puesto por debajo, lo había ocultado dentro de su casa, en los cimientos, Babilonia. Por eso es que tenemos que desarraigarla, porque Babilonia es confusión, es aquello que nos quiere distraer, es aquello que nos quiere confundir, es aquello que decimos, no, si no es tan malo, si no es tan malo esto. Pero hay aguas que salen de la boca del dragón que quieren tratar de ver en qué cimiento edificaste, en qué cimiento está tu casa, en qué cimiento está tu familia. Esta prega se podría llamar uf. Estamos diciendo uf a cada rato, uf. Mire, también vemos otra característica, que es que habían habido tormentas. Y voy a leer acá porque en mi computador veo muy poco. Sí, voy a leer igual, dice. Mire, estos son fuentes sin agua, nubes impulsados por la tormenta, para los cuales ha sido reservada la negrura de las tinieblas. Pero mire qué tremendo. Hay nubes impulsadas por la tormenta. Es decir, voy a ir al otro texto para explicar esto mejor. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Mire, apacentándose a sí mismos. No tienen pastor. No reconocen al pastor. No tienen el hecho de decir, Señor, voy a pedirle un consejo a mi pastor porque necesito que me guíe. O el pastor predica y no somos capaces de poder obedecer lo que el Señor le está entregando por medio de la predicación. O derechamente rechazamos la autoridad. Da una enseñanza, yo pienso lo contrario. Se apacientan a sí mismos. Pueden reconocer inclusive también enseñanza, pero no señorío. Entre paréntesis, ese es el problema de Judas. A Jesús lo reconocía como maestro, pero no como Señor. Reconocía la enseñanza, se sentaba a escucharlo, pero no lo reconocía como Señor. Hay quienes tienen problemas con la autoridad. Y mira, esta prédica no es para decir salgan.
Esta prédica es para decir, si tú te estás dando cuenta que tienes un problema de apacentarte a ti mismo, hoy es el momento para decir: Señor, no quiero ser una nube sin agua. No me quiero apacentar a mí mismo. Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Es que hay que hacerle una similitud con lo que el apóstol Pedro está diciendo. Son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta. Y acá está diciendo en el verso de Judas, son nubes sin agua llevadas por los vientos. ¿Quiénes? Los que se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier viento, y vamos acá con este texto en Efesios, porque acá habla de un viento y dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. ¿Qué significa eso, hermano Fernando? Que la serpiente vomita agua. Es una tormenta que a muchos, por no tener doctrina, los lleva de aquí para allá, de aquí para allá, por no tener doctrina. La doctrina es importantísima. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de ese texto en Efesios? Que además de mostrarnos que los vientos pueden ser vientos de doctrina que están soplando, y que a muchos los mueven los vientos de doctrina porque no tienen un cimiento, porque no dejan apacentarse. ¿Saben lo que nos está diciendo ahí? En los versos anteriores, que Él dio el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que la iglesia se vaya desarrollando. Ese es el propósito. Para que la iglesia se vaya desarrollando. Y eso provoca que ya no sean movidos por cualquier viento de doctrina, porque han palpado la palabra fresca, han bebido de la roca, han comido de la miel, se les han abierto los ojos, porque han palpado, saben y reconocen, porque tienen su cimiento doctrinal en la roca. Mire, la doctrina no es solamente lo que piensa el Centro Cristiano Internacional, o lo que pienso yo, lo que piensa tal persona. No, la doctrina del Señor nos lleva a la práctica. La sana doctrina te sana. La sana doctrina te sana. Te hace dar cuenta de tus errores y la llevas a practicar. Porque mire, inclusive la escatología, que puede ser algo, la Biblia nos dice: el que tiene esa esperanza a sí mismo se santifica. Es decir, que aquellos que saben que el Señor va a volver: Señor, necesito santificarme. Señor, hoy día caí, hoy día pequé, dije una mala palabra, hoy día vi lo incorrecto, hoy día, Señor, no sé, le pegué al perro, Señor, no sé, necesito cambiar. Hermano, mire, vemos que la tormenta también trata de remover los cimientos. Y aquellos que son nubes sin agua, los mueve fácilmente. No tenemos que ser nubes sin agua.
Tremendo. El libro, lo que dice ahí, sin fruto, 2 veces muertos. 2 veces muertos y desarraigados. Hermano, que inclusive dice, árboles de otoño. ¿Cómo es un árbol en otoño, hermano? Seco, feo, no tiene verdor, no tiene fruto. Son árboles de otoño y además desarraigados. Interesante, hermano, interesante que hace unos años atrás, cuando el Señor le habló a nuestro pastor diciendo que venía una fuerte lluvia, ¿se acuerda? Y vino una fuerte lluvia en todo el país, ¿se acuerda? Yo me acuerdo, hermano. Y ¿sabe lo que a mí me impresionó? Que al ver las noticias, los árboles estaban desarraigados, pero tenían tronco fuerte, tenían un tronco gigante que uno a simple vista diría imposible que se desarraigue, pero se desarraigó. ¿Sabe por qué? Porque no tenía raíces. Entonces había una ventolera y yo veía una palmera y a mí me sorprendió porque veía cómo se movía. ¡Fum! ¡Fum! Y yo decía, miraba la palmera a lo lejos y decía, si esa palmera cae, no sé si caerá acá. Yo haciendo los cálculos. No cayó. Y se veía flaquita, delgadita, a diferencia de los otros grandes troncos. Y empecé a notar por qué las palmeras no caían tan rápido. Y es porque antes de crecer hacia arriba, crecen hacia abajo. Se arraigan, crecen, toman raíces y comienzan a crecer hacia abajo, en lo que nadie ve. Se imagina, yo siempre he contado esto, pero se imagina una palmerita mirándose con el manzano. Quizá el manzano ahí ya dando frutos, sacando del fruto alguno. Y la palmerita mirando, oh, yo soy tan pequeña. No sabes que estás creciendo primero hacia abajo. Primero estás creciendo hacia abajo, tienes que arraigarte, tienes que cimentarte. Estos árboles eran árboles de otoño que probablemente la raíz de ellos no estaba bien firme en un lugar y fueron desarraigados por el viento impetuoso. Pero esa palmerita flaquita había tenido años de haber crecido hacia abajo y cuando vino la tormenta fue capaz de tolerarla. Aunque parecía que se quebraba, no se quebró, porque tenía raíces. Desarrolla raíces en la casa. Desarrollas raíces en la casa. Crece, 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 crece. Llegará el tiempo en donde podrás crecer hacia arriba, pero no te enfoques en eso. Enfócate en crecer, en arraigarte, en cimentarte, en no ser un árbol de otoño que se desarraiga por el primer viento de doctrina que sople. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que estamos hablando de los días de Noé. Igual prueba de agua, igual cimientos. ¿Cómo están tus cimientos? ¿Sabe? Lo que tenemos que procurar es poder entender, porque si no hay entendimiento, no hay fructificación. Si no hay entendimiento, no hay fructificación. Por eso tenemos que entender. Y ellos, los que estaban acá,
no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué significa? Que muchas veces hay personas que no entienden porque están cegadas en su mente. Tienen un entendimiento entenebrecido. Pero cuando nosotros cimentamos sobre la roca, cimentamos también con entendimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue llevado preso por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de discernimiento. Por eso debemos entender el por qué es importante. Mire este texto. Y diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. ¿Quién era el que vomitaba agua? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y esta situación que estaban viviendo, ¿sabe lo que veo? Que la influencia del dragón también tiene que ver muchas veces con la posesión de parte de las tinieblas. Por la influencia espiritual. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Mire, las aguas de las amarguras. Recuerde, ¿quién está vomitando agua? El nombre de la estrella es llamado el ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, porque se volvieron amargas. Yo esto lo quiero extrapolar a lo espiritual. Hay veces donde se beben aguas amargas. Se beben aguas amargas. Y eso provoca que tú perezcas. Las aguas amargas. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea limpiando las aguas de las cuales nosotros estamos bebiendo. Este me lo voy a saltar. Voy con este. La corriente trata de apagar tu amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. ¿Qué salía de la boca del dragón? Aguas y también ríos. Esas aguas tratan de apagar tu amor por el Señor. Es decir, que pareciera que si algo pasó en nuestro corazón, en el amor con el Señor, probablemente hayan aguas que de parte del enemigo, que te removió quizá porque no edificaste sobre el cimiento correcto. Pero hay una esperanza. Aleluya. Segunda de Samuel 22:17. Mire qué lindo. Gracias, Señor. Extendió su mano. Su mano. Su mano. De su mano sale poder.
de su mano, que es representada también por los 5 ministerios, de su mano. Mire qué lindo. Extendió su mano de lo alto y me arrebató y me sacó de las aguas impetuosas. Si hay aguas en tu vida, dele un aplauso al Señor. Si hay aguas en tu vida que te están ahí afectando, el Señor con su mano poderosa te saca. Mire, su mano desde el cielo y me cogió de entre las olas inmensas, me sacó a salvo. Pero mire la Biblia del oso, y me arrebató de las aguas, me arrebató, me sacó. Él me tomó y me sacó. Aleluya. Desde los altos del cielo me tendiste la... Qué lindo, porque es una mano que está desde los cielos sacándote de las aguas que incluso te pudieron haber ahogado. Mira, Pedro caminó sobre las aguas. Pero también, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Pero mire, leamos el texto anterior. Extendió su mano. Pedro cayó en las aguas, pero el Señor lo arrebató de las aguas. El Señor lo sacó de las aguas, le dio una enseñanza. A pesar de las aguas, el Señor toma y extiende su mano ante la tuya y te arrebata de las aguas. Aleluya. Y con este termino. Gracias, papito lindo. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Pero el Señor estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro. Es que, hermano, mire, nosotros nos desesperamos en las aguas. Nosotros nos desesperamos. Y le decimos muchas veces: Señor, ¿no tienes cuidado? Señor, mira, yo te sirvo, mira esta situación. Hermanos, somos, perdón que lo diga, quejones. Pero el Señor reposa, porque no hay tempestad. No hay tempestad que el Señor no pueda calmar. No hay mar profundo que su mano no pueda alcanzarte para arrebatarte. No la hay, no la hay. Aleluya. Eres bueno, papito lindo, eres bueno. Eres bueno. Y le dijeron: maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero ¿sabe lo que yo veo acá? Un Jesús en su faceta magisterial, en su faceta de maestro, reprendiendo los vientos que estaban llegando sobre sus discípulos. El ministerio magistral puede entrar a reprender también vientos de doctrina
que pueden hacer que las personas se aneguen, se confundan. Pero el maestro reprendió el viento y le dijo: calla, enmudece. Y eso es lo que el Señor hoy te viene a decir. No a ti, sino que a la tempestad que estás atravesando. Llámese viento de doctrina, llámese influencia babilónica, llámese el vomitajo que tiene el dragón. El Señor es capaz de arrebatar, y no tan solo eso, de reprender aquellas aguas que tratan de anegarte, aquellas aguas que tratan de hacerte perecer. El Señor como maestro aparece y reprende a través de su boca. Aleluya. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.